Vamos a ver cómo se clasifican los números reales. Los números reales se clasifican principalmente en dos conjuntos: números racionales, que se denotan por la letra Q, y números irracionales. ¿Cuáles son los números irracionales y cuáles son los números racionales? Los números racionales son todos aquellos números que se pueden escribir como un cociente o como una división, P entre Q, donde en el cociente, el denominador tiene que ser diferente de 0. Es decir, no tiene que ser 0. P sí puede ser 0, pero Q no. Entonces, por ejemplo, el 5 será un número racional. ¿Se puede escribir como un cociente? Sí, porque 5 se puede escribir como 5 entre 1. Entonces 5 es un número racional. 3/4 es otro número racional. 0.25 será un número racional. Claro que sí, porque 0.5 es igual a 1/4. También -5 será un número racional. Entonces, todos los números negativos son números racionales también. ¿Qué otros tipos de números son racionales? Además de los números que se pueden escribir como una fracción, hay otra clase de números. Por ejemplo, los decimales. Los decimales periódicos, es decir, que se repiten, o los decimales exactos. Por ejemplo, los decimales periódicos tendremos todos los números que se repiten, por ejemplo 0.333 y así sucesivamente. Aquí se está repitiendo el número 3. Otro ejemplo, por ejemplo, si tenemos 0.87, 87, 87, ¿sí? Hasta infinito. Estos números, que son decimales periódicos, son también números racionales. Y como lo acabamos de ver, 0.25 es un número decimal exacto, entonces también es un número racional. 0.5 también es un número racional. 0.75 es otro número racional. ¿Cuáles son los números irracionales? Pues se puede decir que los números irracionales son los números que no son racionales, o sea, lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, raíz de 2
no es un número racional. Pi, que es igual a 3.1416, ¿sí? Y hasta infinito. Tiene un número infinito de cifras. No es un número racional. Raíz de 3 tampoco es un número racional. Entonces, todos los números que no son racionales son irracionales. Por ejemplo, raíz de 16 será un número irracional. No, porque la raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces 4 no es irracional, es racional. No porque tengan la raíz cuadrada o la raíz cúbica van a ser números irracionales. Si tú calculas la raíz cuadrada y eso te da un número decimal que no tiene fin, entonces ese también es un número irracional. Ahora vamos a ver otro tipo de números que están contenidos en los números reales. Entonces, recapitulando, sabemos que los números reales se clasifican en dos conjuntos, números racionales y números irracionales. Entonces, ¿dónde están los números naturales? ¿Sí? Los números naturales los números naturales que se denotan con una n mayúscula, ¿sí? ¿Quiénes son y dónde están? Los números racionales son todos los números que utilizamos para contar. 1, 2, 3, 4, 5, hasta infinito. No incluye al 0. ¿Y cuáles son los números enteros? Los números enteros a la vez se clasifican en enteros negativos y enteros positivos. ¿Cuáles son los enteros negativos? Pues sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta infinito. ¿Cuáles son los enteros positivos? Pues 1, o más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, etc. Y entonces nos podemos hacer la pregunta, los enteros negativos y los enteros positivos, ¿en qué conjunto están? ¿Están en el conjunto de los números racionales o de los números irracionales? Pues obviamente están en el conjunto de los números racionales. Entonces podemos decir que los números enteros que se denotan con la letra Z están contenidos en los números reales, que también los números irracionales, los números racionales
contienen a los números naturales y a los números enteros. Entonces los números enteros y los números naturales están dentro de los números racionales. Y los números racionales son números reales. ¿Por qué? Pues porque el -1 se puede escribir como una fracción, el -2 se puede escribir como una fracción, -3 como una fracción, -4 como una fracción, igual el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 se pueden escribir como una fracción. Y los números naturales, pues obviamente, también se pueden escribir como una fracción. Entonces, los números naturales y los números enteros están contenidos en los números racionales. Es decir, los números naturales y los números enteros son también números racionales. Pero también observamos aquí que los números naturales están en los números enteros. ¿Sí? Los números naturales están contenidos o están dentro de los números enteros. Los números naturales están contenidos en los números enteros. Y hasta aquí llegamos con este tema.